Hello, how are you? Well, today I will explain to you a new topic. Hoy les voy a explicar un tema nuevo. Vamos a estar trabajando con Future Simple, ¿sí? Con el tiempo futuro y con esta palabrita nueva que es will, ¿sí? Esta palabrita nos va a ayudar a armar el tiempo en futuro. Ahora bien, ¿qué es will? ¿Qué significa esta palabrita? Will is a modal verb. Will es un verbo modal. ¿Qué es un verbo modal y qué tiene de distinto a los demás verbos que conocemos normalmente? A modal verb is a type of auxiliary verb that is used to express an intention. Un verbo modal, ¿sí? Es como un verbo auxiliar, ¿sí? Como un verbo que sirve de ayuda para poder expresar una intención, para poder expresar algo. Vamos a usar will para poder referirnos al futuro, ¿sí? Para poder expresar algo en el futuro, ¿sí? Entonces el will nos va a ayudar, junto con otro verbo, a poder formar ese tiempo, ¿sí? In our case, usamos will para expresar una predicción a futuro. Vamos a usar el will, sí, el uso que le vamos a dar es para dar una predicción a futuro. Modal verbs are followed by an infinitive. Los verbos modales son seguidos de un verbo en infinitivo. ¿Qué quiere decir el verbo en infinitivo? ¿Sí? El verbo infinitivo no tiene ningún cambio. No changes. No tiene cambios. Se escribe tal cual se los digo. ¿Sí? No tiene la ed. No es un verbo que se escribe irregular, no tiene la S o la ES para expresar, por ejemplo, el presente, no tiene la ING para expresar el aspecto de continuo, ¿sí? Se escribe sin nada, no tiene ningún cambio, ¿sí? Es como cuando buscamos el verbo en la primera columna de la lista de la lista de verbos. Bueno, esa primera columna, los verbos se escriben tal cual están así, no tienen ningún cambio. ¿Sí? And the modal verbs, they have the same form in all persons. Tienen la misma forma para todas las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a usar el verbo modal will con todos los pronombres personales, ¿sí? Que conocemos. I, you, we, they, todos, ¿sí? Todas las personas. ¿Cuál es el uso, ¿sí? Que le vamos a dar al will en esta oportunidad? Vamos a usarlo, dice, to make future predictions, para hacer predicciones a futuros, ¿sí? Solamente este uso es el que hay que tener en cuenta, porque el will se usa para muchas otras cosas, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a enfocar en esto. We use will to talk about what we think or guess will happen in the future. ¿Sí? Vamos a usar el will para hablar, ¿sí? Acerca de lo que nosotros pensamos, ¿sí? O creemos, ¿sí? Que puede llegar a pasar en el futuro, ¿sí? Eso es la predicción. Es algo que yo pienso que puede llegar a suceder, ¿sí? Puede ser que sea verdad o no, o que no pase. Ahora bien, ¿cuál es la forma? Which is the structure? ¿Cuál es la estructura, ¿sí? Para poder usar este modal verb, ¿sí? El will va a ir siempre adelante del verbo principal, ¿sí? Yo al will lo voy a usar como el verbo que me ayuda para expresar lo que quiero expresar y el verbo siguiente, ¿sí? Va a ser el verbo principal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de una oración afirmativa, quedaría así. Sería el sujeto, ¿sí? I, she, he, it, you, we, they, cualquier persona, ¿sí? Will más el verbo, en este caso es be, y el resto de la oración. Late, por ejemplo. She will be late. Ella llegará tarde o estará tarde, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en la forma negativa? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a negar? Voy a negar el will, ¿sí? A ese will le voy a agregar el not, ¿sí? Va a quedar will not o, en este caso, como yo se los escribí acá, ¿sí? Va a quedar como won't, ¿sí? Esa es la forma negativa y que se puede abreviar, ¿no? El will. Y ahí sería, por ejemplo, she won't be late.
ella no estará tarde, ¿sí? No llegará tarde, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en la forma interrogativa? ¿Sí? Acá yo les pongo el ejemplo para short questions, ¿sí? Para preguntas cortas. La estructura va a ser así. Voy a poner primeramente el will, ¿sí? Este modal verb, el sujeto de la oración, luego el verbo principal más el resto de la oración. Por ejemplo, will he be late? ¿Él llegará tarde? ¿Estará tarde? ¿Y cómo respondo? Como siempre respondemos todas las preguntas cortas en inglés. Yes, más la persona, he, por ejemplo, y will. Yes, he will. ¿Sí? Acuérdense que así como empieza la pregunta, en este caso will, así termina. Will. Ahora, ¿qué pasa si lo hago en forma negativa? Pongo no, he won't o will not. ¿Sí? Hasta acá, ¿sí? Tenemos la estructura para oraciones afirmativas, negativas y preguntas cortas. Y acá al lado, ¿sí? Les dejo otra vez un chart, ¿sí? Para que vean a todas las personas, ¿sí? Todos los subject pronouns, y que para todos usamos will, si es la forma afirmativa, o won't, si es la forma negativa, ¿sí? Acá ya no se hace separación como vemos que hacíamos en el presente o en el pasado, no. Vamos a usar will o won't para todas las personas, ¿sí? Ahora tenemos el caso de las preguntas largas, ¿sí? ¿Por qué son largas? Porque ya no puedo contestar ni por sí ni por no, sino que tengo que dar una descripción, una explicación más. Y la estructura va a ser esta. La palabra interrogativa, ¿sí? El will, el modal verb, el sujeto, subject, el verbo, ¿sí? Y el resto de la oración, de la pregunta. Por ejemplo, what will she do in the future? ¿Qué hará ella en el futuro? ¿Sí? Y yo acá les escribí, she will travel around the world. Ella viajará alrededor del mundo. Entonces, si vemos la estructura para responder, tenemos a la persona, she, el verbo modal, will, para expresar el futuro, la futura predicción, y el verbo travel, que es viajar, ¿sí? Alrededor del mundo. Ahora acá tenemos otra. Por ejemplo, where will you live in 10 years? ¿Dónde vivirás vos en 10 años? I will live in a flat. Yo viviré en un departamento, ¿sí? Y otra vez tengo la persona, el will, el verbo modal, más el verbo en infinitivo. Infinitivo, recuerden, no tiene ningún cambio. Lo escribo tal cual está, ¿sí? Tal cual está acá, por ejemplo, en la pregunta, lo escribo igual. Ahora, we often use I think or I believe or I don't think or I don't believe más el will. ¿Qué significa esto? Que a veces, ¿sí? Solemos usar I think or I believe, yo creo, yo pienso que, ¿sí? O I don't think, yo no creo o yo no pienso, ¿sí? Más el will. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si miramos la pregunta que tenemos acá. Do you think he will pass the exam? ¿Vos pensás o crees que él pasará el examen? ¿Sí? Esa es la pregunta. Y fíjense la estructura, que es distinta a la que vimos acá recién que les expliqué. La encaramos así. Do you think? ¿Vos crees qué cosa? ¿Que él pasará el examen? Y la estructura que sigue como una oración afirmativa. Tengo a la persona, el will, el verbo y el resto, ¿sí? De la oración. Entonces, ¿cómo contesto a esta pregunta? I think, yo creo, ¿qué cosa? He will fail the exam, que fallará en el examen. No decimos, I think he won't pass. Yo creo que no pasará o yo pienso que no aprobará. ¿Sí? ¿Por qué? Yo ya lo que voy a negar o lo que voy a afirmar lo voy a decir con el I think. Miremos el otro ejemplo. I don't think he will pass the exam. Yo no creo que pase el examen.
O yo creo que va a fallar en el examen, que va a desaprobar el examen, ¿sí? Solamente voy a hacer afirmativo o negativo el I think or I don't think, ¿sí? No voy a negar el will. Recuerden eso, ¿sí? Miremos el otro ejemplo. Dice, do you believe the world will change? ¿Vos crees, ¿sí?, que el mundo, the world, cambiará? Yes, contesto. I believe, yo creo, ¿qué cosa? People will protect our world. Yo creo, yo pienso que la gente protegerá, ¿sí?, nuestro mundo, ¿sí? Estos son otros ejemplos para tener en cuenta para hacer preguntas o para contestar haciendo predicciones, siempre teniendo en cuenta, ¿sí?, ese uso para hacer predicciones a futuro. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Sí? Y acá tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, I think it will rain tonight. Yo pienso que lloverá esta noche. Ahí tengo el I think, que es la palabrita para dar la opinión, ¿sí?, mi opinión de lo que yo creo que va a pasar, ¿sí?, esta es mi predicción, más el it, que sería el sujeto personal, el pronombre personal, will rain, acá tengo el verbo modal, más el verbo principal que es rain, llover. Yo creo que lloverá esta noche. Esa es la predicción que yo hago. Capaz que estoy viendo que está nublado. Entonces, yo creo que lloverá. Number 2. I'm sure he will be a successful lawyer one day. Estoy segura de que él será un abogado exitoso un día de estos, algún día, ¿sí? Esa es mi predicción a futuro. Por ejemplo, mi hermano, no sé, algún amigo, yo creo que él, ¿sí?, va a lograr esto. Esa es mi predicción. Y ahí tengo el he, ¿sí?, a él me refiero, will, el verbo modal, y el verbo en infinitivo, be, ¿sí? Yo creo que él será. Number 3. I believe they will lose the match. Yo creo, yo pienso que ellos perderán el partido, ¿sí? Esa es mi predicción. Quizás los veo que están perdiendo, ¿sí?, 5-0. Entonces, esa es mi predicción, que van a perder, por ejemplo, ¿sí? Y otra vez lo mismo. Tengo a la persona, más el verbo modal, más el verbo en infinitivo. 4. He won't get the job. He's not qualified. Y acá tengo un ejemplo en negación. Las tres que di recién estaban en afirmativo. En negación sería el will not or won't más el verbo en infinitivo otra vez. Y dice, él no conseguirá el trabajo, él no está calificado para ese trabajo, ¿sí? Esa es la predicción que yo puedo hacer. 5. You won't like that book. Quizás yo lo leí y sé o supongo, ¿no?, que a vos tampoco te va a gustar. Dice, no te gustará ese libro, ¿sí? Estos dos ejemplos en forma negativa. 6. Do you think the traffic will be bad? ¿Crees que el tráfico estará terrible hoy? Y responde, no, because it's a holiday day. No, porque es un día feriado, ¿sí? Esa es la respuesta. Entonces, en estos ejemplos, ¿sí?, vimos cómo vamos a introducir el modal verb will más el verbo en infinitivo, ¿sí?, para poder expresar futuro. Y ese futuro tiene la intención de hacer una predicción, ¿sí? Ahora bien, tenemos there is, there are, ¿sí? Esto significa there is, significa hay, y there are también significa hay. There is lo uso para singular y there are lo uso para plural. ¿Cómo se transforma esta palabrita en futuro? ¿Cómo lo puedo expresar en futuro? En futuro lo vamos a decir así. There will be. Habrá, ¿sí? Y va a quedar así, por ejemplo, un ejemplo.
Dice, what do you think it will happen in 2050? ¿Qué pensás, qué crees que pasará en el 2050, por ejemplo? Y ahí les doy dos ejemplos, usando, ¿sí? Esto, el habrá. I think, porque es mi predicción, lo que yo creo, there will be robots. Yo creo que habrá robots, por ejemplo. Eso en forma afirmativa. Y en forma negativa, I think there won't be petrol engines. Yo creo que no habrá motores a nafta. Puedo pensar que, no sé, van a haber autos eléctricos, por eso. Entonces, acá vemos un ejemplo de la negación. No habrá, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con can? De poder, de la habilidad. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro, ¿sí? El can no lo podemos juntar con el will, ¿sí? Porque el can también es un verbo modal. Entonces no puedo juntar estos dos verbos modales, ¿sí? Y tampoco el can se puede conjugar. Entonces vamos a transformar esa palabrita en be able to, ¿sí? Que significa exactamente lo mismo. Poder, ¿sí? De habilidad, de poder hacer algo. Y en futuro, para expresar el futuro, quedaría will be able to, ¿sí? Y anteriormente menciona a la persona. Por ejemplo, I will be able to. Yo, ¿sí? Podré hacer tal cosa. Entonces, el will can, ¿sí? No va a existir, ¿sí? No podemos usar el can para decir podré, podrá o podrán, ¿sí? Para expresar una habilidad. Lo tengo que usar con be able to, ¿sí? Por ejemplo, what do you think you will be able to do in the future? ¿Qué pensás que vas a poder hacer en el futuro? ¿Qué podrás hacer en el futuro? Algo que ahora no puedas y algo que sí pensás que podés llegar a hacer en el futuro. Por ejemplo, I think, es mi predicción, otra vez, I think I will be able to drive a car. Yo creo que, ¿sí? Podré conducir un auto, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí marco la habilidad. Me voy a olvidar del can y voy a escribir be able to para poder expresar, ¿sí? El poder de habilidad. Bueno, espero haberlos orientado un poco más con este tema nuevo. Igualmente lo vamos a estar trabajando, ¿sí? Y bueno, por último me queda decirles stay at home and be safe, ¿sí? Quédense en casa y cuídense mucho. Hasta la próxima.